Muy buenas tardes a todos. En nombre del Sindicato de Industriales de Panamá, pues les damos las gracias por participar esta tarde, pues tratando un tema pues tan importante pues para la parte comercial, para la parte de negocios y exportaciones, como lo es pues esta plataforma implementada pues por el Ministerio de Comercio e Industria, que vamos a hablar un poquito más. Muchísimas gracias a todos por su participación. Voy a cederle la palabra al licenciado Oliver Serrano, pues para que hable un poquito de lo que trataremos el día de hoy. Más o menos como recordatorio, cualquier consulta que tengan a lo largo de la sesión, con mucho gusto pueden habilitar su micrófono o vía chat y con mucho gusto estaremos leyéndolas para pues, tener una sesión más interactiva. Les invitamos a participar, a consultar y a poder pues, aclarar todas sus dudas sobre esta plataforma, pues, que nos ayuda mucho a nosotros como industriales. Así que, señor Oliver, le cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Laura. Muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a este seminario virtual que vamos a estar realizando con el licenciado Oscar García Cardose sobre el Intelcom, que es la Oficina de Inteligencia Comercial que está adscrita al MISI y en la cual ustedes como usuarios podrán aprovechar las oportunidades que esta ofrece en los distintos acuerdos comerciales que el país tiene y que pueden sacarle un gran provecho, podrán entender en el día de hoy un poco más de esta herramienta. Le invitamos pues a que lo hagan de manera activa, puedan consultar, puedan hacer lo que sea necesario pues, para entender un poco más esta herramienta a través pues también del licenciado Oscar García Cardose. Bienvenido, licenciado, y adelante. Buenas tardes, muchas gracias a Ana Laura y Oliver y a todos los que se han conectado a este evento. Quería de alguna manera pues reiterar un poco esa invitación que han hecho Ana Laura y Oliver a que esta sea una sesión interactiva. Si en algún momento ustedes consideran que algo no debe esperar hacia el final, pues sencillamente lo hacen saber y podemos detener la presentación y luego la retomamos. Este webinar está como si se quiere, en dos velocidades. Una, voy a iniciar con una presentación que luego el sindicato les puede enviar si ustedes les interesa. Y para ir generando un poco como los antecedentes y el marco de la herramienta que luego vamos a pasar a demostrarle en línea. Y en esta parte, que ya abandonamos el PowerPoint y vamos entonces al navegador y a entrar a la página, ahí vamos a depender un poco de la participación de ustedes, que nos digan algún producto que les interesa y poder hacer un ejercicio en línea, ¿no? Que tienen algunos riesgos, pues los ejercicios en línea, puede ser que el internet nos falle en algún momento determinado y tal, pero prefiero correr esos riesgos antes de que se vea como un tema totalmente prefabricado, y entonces aprovechemos un poco esta oportunidad de la interactividad que tenemos, ¿no? Bien, vamos a comenzar con la presentación, pero para ir un poco más al grano, nada más un poco para que conozcan lo que pueden ver en la presentación, pero voy a saltarme hasta la filmina 8, porque los otros son temas estadísticos que no vamos a profundizar demasiado. Me interesa comenzar sobre todo en esta filmina que tiene que ver con los acuerdos comerciales vigentes que tiene Panamá, que en este momento son 23 acuerdos comerciales que abarcan a 60 socios y que nos pone prácticamente en los primeros lugares de América Latina, solamente superados por Chile y México como países con mayor cantidad de acuerdos comerciales vigentes, ¿no? Y ustedes ven ahí la línea de tiempo, una agenda de negociaciones comerciales internacionales muy ambiciosa, muy dinámica que ha llevado a cabo Panamá digamos, en los últimos 20 años prácticamente, ¿no? Incluso uno pudiera extender más atrás la línea de tiempo, pero la estoy concentrando sobre todo desde el 2003, cuando entra el primer tratado de libre comercio con uno de los países centroamericanos, y estamos terminándola con el acuerdo más reciente, que es la entrada en vigencia del acuerdo con Corea del Sur, que se negoció en bloque con Centroamérica, pero que cada protocolo bilateral tenía que ser ratificado por aparte. Entonces, ahí vemos que ha habido momentos, por ejemplo, en el año 2009, 2010
y luego alrededor del año 2012 y 2013, donde Panamá ha tenido realmente, digamos, ocupada su agenda negociando y entrando en vigencia estos instrumentos comerciales. Pero ¿por qué esta línea de tiempo es importante? Porque fíjense lo que ocurre, y sobre todo esas líneas que ustedes ven como un trasfondo, la línea azul, que está un poquito más arriba, son las exportaciones totales del país precisamente en esos años. Vemos cómo en el año 2008 llegó a su valor máximo. Todo esto evidentemente antes de las exportaciones de cobre que comienzan en el segundo semestre del 2019. Entonces el cobre, digamos, en esto no aparece, aunque tenemos la gráfica hasta el 2019, el cobre no aparece para que no distorsione un poco el mensaje que vale la pena tener presente, ¿no? Entonces, máximo en el 2008, a partir de ahí hay un declive importante que en el tiempo coincide precisamente con uno de los dos subperiodos de altísima agenda de negociación. Luego vemos que a partir del 2010 empieza una leve recuperación de las exportaciones para caer nuevamente en el 2000, desde el 2013 en adelante, y luego ahí de alguna manera con algunos altibajos, pero que nos ubica a finales del 2019 con valores de las exportaciones en torno a los 700 millones de balboas de dólares, cuando en el 2008 estuvimos por encima de los 1.000 millones. Entonces, ¿cuál es un poco el mensaje aquí? Que a pesar de la agenda de negociaciones comerciales que se negociaron y que se pusieron en vigencia, las exportaciones sencillamente tuvieron un comportamiento como que al margen de esa agenda, y vemos que en los periodos donde mayor cantidad de acuerdos comerciales entraron en vigencia, las exportaciones no aumentaron, sino que incluso cayeron. Eso nos permite una primera conclusión que creo que hay que tenerla presente, porque va a estar en el fundamento de por qué se crea la Oficina de Inteligencia Comercial en el Ministerio, a la que desde el PNUD nosotros estamos dando este apoyo, y en particular por qué se ha creado esta herramienta que luego vamos a ver, una herramienta o plataforma en línea Intelcom. Y en la conclusión es que como país no hemos podido aprovechar las oportunidades que hay en estos acuerdos comerciales que se han negociado. Aquí algún detalle sobre los acuerdos, digamos que estos 23 acuerdos comerciales con 60 países. Evidentemente hay algunos bloques comerciales. Está la Unión Europea, que es el bloque más grande, con 27 países, el bloque de varios países de América Latina en ALADI, bloques más pequeños como el de EFTA en Europa, el Sistema de Integración Económica en Centroamérica, y luego tenemos con países individuales básicamente en América y en Asia también, caso de Israel, Corea, que son de los más recientes, ¿no? Y luego ahí lo resaltamos con un tamaño de fuente un poco menor. O sea, Panamá tiene algunas otras preferencias arancelarias con algunos países con los que no tenemos un acuerdo comercial. Es lo que se conoce como preferencias arancelarias unilaterales. O sea, depende básicamente de la buena voluntad de esos países, y dentro de esos podemos mencionar Japón, Australia y Rusia, por ejemplo. Entonces, esto va a explicar cuando pasemos a la plataforma por qué si tenemos 60 países con acuerdos comerciales, en la plataforma tenemos data incorporada de 75 países. Es que hemos incorporado 15 países, en varios de ellos, estos que nos dan preferencias unilaterales, porque en la práctica significan algunas condiciones un poco más ventajosas de acceso, ¿no? Alguien pudiera pensar que, bueno, es que a lo mejor las exportaciones no han aprovechado los acuerdos porque quizás no se negoció bien, o porque quizás de alguna otra forma los accesos que se han logrado no son los más efectivos o los que más pesan en la oferta exportable de Panamá. Y ahí yo voy a tratar de convencerles de que esa no es la explicación, y vamos a hacerlo con datos. Ahí hay 3 columnas, básicamente del año 2019, que es cuando hicimos esta primera estimación. Luego la replicamos para el año pasado completo, y tenemos la estimación con datos hasta enero y abril. De enero a abril
del año 2021. Y sé que de repente ahí hay muchísima información y me interesa que nos concentremos sobre todo en las columnas que están resaltadas en verde, ¿no? Esas columnas que están resaltadas en verde, ustedes ven esos porcentajes que están ahí, que no importa en cuál de los años nos ubiquemos, normalmente, si lo vemos para los principales socios comerciales de Panamá, los 15 que ponemos ahí, con los cuales Panamá tiene acuerdos comerciales, en la enorme mayoría de los casos tenemos unos porcentajes de aprovechamiento que llamamos realmente cercanos al 100%. ¿Qué significa eso en concreto? Que las exportaciones de Panamá a esos países o entran con alguna preferencia arancelaria frente a terceros países, lo que nos da una ventaja, o que sencillamente entran con un arancel cero, que puede ser el arancel cero idéntico para todos los países, pero bueno, eso es una condición de acceso amplia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, resaltamos el caso de Canadá, que desde el año 2019, y probablemente si este ejercicio lo lleváramos mucho más atrás, el 100% de lo que Panamá exporta o entra con preferencias o entra a 0%, ¿no? Entonces, ahí vemos o podemos llegar a la conclusión de que no es que negociamos mal. Entonces, hay que buscar otra explicación por qué las exportaciones no aprovecharon, digamos, estos acuerdos comerciales. Ahora les pido que nos concentremos en el primer renglón que dice global. Ustedes ven que ahí hay unos saltos importantes. El global significa que estamos examinando con todos los socios comerciales de Panamá y con una gran cantidad de socios, pues no tenemos acuerdos comerciales. Y fíjense un poco cómo esos porcentajes que están en la franja verde del 2019 al 2021 pasa de 66% más o menos a más de 97%. Y este es el impacto del cobre. El cobre se vende o se exporta desde Panamá a países como Corea del Sur, con lo que tenemos un acuerdo comercial, pero se exporta también a países como China, con lo que no tenemos un acuerdo comercial. Y en general lo que hemos visto es que todos los países que importan cobre desde Panamá, en su arancel, el cobre como una materia prima está al 0%, ¿no? Entonces, lo que les queremos decir con este dato es que más del 97% en este momento de las exportaciones de Panamá a todo el mundo, socios comerciales con acuerdos preferenciales o no, entran con un alto nivel de preferencias arancelarias o con un arancel cero. Entonces, ahí hay oportunidades que vale la pena tratar de identificar, ¿no? Y esta es un poco la razón de ser de la plataforma, ¿no? Pero antes de ir a la plataforma, bueno, preguntémonos por qué no hemos aprovechado estas oportunidades. Y hay quizás tres grandes grupos de razones. Primera, una falta de conocimiento, pero no falta de conocimiento por un tema de ignorancia en sí, sino porque el tema no es fácil de asimilar, de poder captar por alguien que no sea, digamos, un especialista en el tema. ¿Y eso por qué? Bueno, estos acuerdos comerciales se traducen evidentemente en unos textos y en unos anexos que se aprueban, pasan luego por la Asamblea Nacional y son ley de la República. Pero si ustedes no me creen, yo los invito a que entren a la página del Ministerio y descarguen cualquiera de los TLC o TPC o acuerdos de asociación, la categoría que sea, que Panamá tiene vigente, y se van a dar cuenta de que son primero documentos extensos. Estamos hablando de 23 a 25 capítulos en promedio cada TLC, lo que tiene que ver con exportaciones de bienes, lo que se conoce como acceso a mercado, aunque en principio es un capítulo. Normalmente el capítulo 3, acceso al mercado, pues tiene unos anexos. Luego hay que ver los temas de reglas de origen. Todo lo que les quiero un poco transmitir es que el asunto empieza a ir como cuesta arriba. Si alguien por su propia naturaleza e iniciativa intenta encontrar esas oportunidades, no le va a ser muy fácil. Eso por un lado. Y lo otro, creo que en retrospectiva uno puede hacer una crítica a las diferentes administraciones del Estado panameño, en que quizás, aunque hemos negociado bien, no se ha hecho la divulgación más adecuada precisamente de los logros obtenidos en esas negociaciones. Y en esto hay que estar como la gota de agua corada a la roca,
de forma permanente, porque siempre va a haber nuevas personas con emprendimientos de exportación. Entonces, si tú explicaste eso hace 2 años y luego hace 3 meses alguien tiene alguna iniciativa, pues no necesariamente va a conocer lo que tú explicaste ya en su momento. Entonces, se trata de un proceso que debería ser continuo. Lo otro es que quizás haya una insuficiente capacitación en el sector exportador, pero en 2 aspectos puntuales. Uno, conocer el perfil de la demanda en los mercados internacionales. Creo que no se trata de que produzcamos y luego veamos a quién le podemos vender, sino tratemos de identificar, bueno, los principales mercados donde tenemos ventaja, un poco qué es lo que están demandando, de qué productos son los que tienen una demanda dinámica. Y lo otro es que no es suficiente con conocer esa demanda, con conocer las características de nuestro producto e incluso poder tener una aproximación de si tenemos o no un precio competitivo, sino que también hay que conocer cuáles son los requerimientos de importación de esos países. Requerimientos que son de 2 naturalezas. Una, requerimientos oficiales, básicamente temas sanitarios, en el caso de productos procesados, temas de etiquetado, empaques, etcétera. Pero también hay otros requerimientos que son no oficiales, pero que pesan tanto como los oficiales, y son los requerimientos de los propios clientes de los exportadores, de los importadores en los mercados de destino. Y en el caso, por ejemplo, de productos agrícolas, de frutas, cada vez más es necesario pues, contar con algunas certificaciones internacionales de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura. Y de hecho, pues reconozco el Ministerio de Comercio e Industrias, a través de la Dirección de Exportaciones, viene desarrollando ya desde hace buen tiempo una cantidad importante de estos webinars para dar a conocer, por ejemplo, temas como Global Gap, ¿no? Entonces, digamos que esto es algo que se está atendiendo ya, lo de la insuficiente capacitación en algunos temas que son relevantes. Y lo otro, el otro grupo de razones pueden ser obstáculos a las exportaciones, y esto un poco en interacción con algunos exportadores han surgido temas como una permisología excesiva, discrecionalidad de algunos funcionarios a la hora, por ejemplo, de emitir registros sanitarios, no necesariamente identidad, y hay algunas exportaciones que es mejor tramitarlas, gestionarlas, embarcarlas, por ejemplo, fines de semana, y normalmente las oficinas que tienen que ver con este tema no están habilitadas. Eso se ha venido también trabajando. Y luego un tema que sí es de mayor permanencia y que recién se empieza a atender de una forma idónea, y es la falta de alguna infraestructura, por ejemplo, para poder producir con algunos estándares que exigen ciertos países, como laboratorios para análisis de residuos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues cuando metemos todo esto, pues no es casual quizás que nuestras exportaciones no hayan aprovechado esas oportunidades. Y en el caso de Intelcom vamos a tratar de hacer énfasis en los 2 primeros grupos de razones, ¿no? Tratar de que esa falta de conocimiento de las ventajas que se han negociado pues sean mucho más evidentes, y también con la interacción que ustedes van a ver con las bases de datos, tratar de que se conozcan cuál es la característica de la demanda en los mercados de destino de los productos que nos interesan. Bien, ahorita quiero pasar a comentarles un poco, bueno, cómo, dado pues todos estos acuerdos comerciales que se han negociado, cómo alguien podía identificar las oportunidades, ¿no? Y como ya les había de alguna manera indicado, pues había que, y un poco la imagen que está aquí a la izquierda es una captura de la página web del Ministerio, donde están los diversos acuerdos comerciales vigentes. Entonces tenía que hacer ese proceso de ubicar el tratado, el país con el que se tiene un acuerdo, y luego entrar al anexo de desgravación arancelaria. Aquí, por ejemplo, se muestra el anexo de agricultura, de desgravación agrícola en el caso del TPC con los Estados Unidos. Y son anexos que no son como autocontenidos, en el sentido de que pues tú revisando el anexo no necesariamente te va a quedar claro toda la información. Aquí ustedes ven que hay unos códigos arancelarios, unas descripciones y luego unas categorías, pero en el anexo tienes que ir luego a otra parte a entender qué es lo que significa, por ejemplo, la categoría A, esa que se muestra ahí. Entonces hay que como que
o dedicar mucho tiempo para encontrar la información y quizás algún otro tiempo para poder asimilarla, ¿no? Y esto solamente con el tema de desgravación arancelaria para cada producto en el que uno tuviera algún interés, ¿no? Y bueno, y no he comentado que hay veces que uno tiene un producto, uno sabe qué es lo que está elaborando, pero si uno no lo ha exportado con anterioridad, no necesariamente vas a saber el código arancelario, así que quizás ahí comienza una primera dificultad. Bueno, yo produzco tal cosa, limón persa, y quiero ver si tengo oportunidades en Europa para vender ese producto, para exportarlo. Y bueno, ¿y cuál es el código arancelario del limón persa? Entonces, ahí comenzaba el tema de la cuesta arriba. Y si luego le metemos la información de reglas de origen, hay que entrar en otra zambullida de búsqueda de documentos, ¿no? Bien, eso era antes de tener la plataforma. ¿Cómo se puede identificar ahora esas oportunidades de exportación? Y es un poco lo que vamos a ver luego de manera interactiva. Veamos, aquí tenemos como nuestro mezclador, ¿no? Y en ese mezclador uno de los insumos que ingresa es todos los temas de los anexos de los tratados comerciales que Panamá negoció, los anexos de grabación arancelaria, los anexos de reglas de origen. Esa información la mezclamos, se combina, se le añade información estadística de bases de datos internacionales, de organismos como la OMC, Comtrade de Naciones Unidas, el International Trade Center que está en Ginebra también, que es un organismo especializado en Naciones Unidas en temas de comercio internacional, y además evidentemente bases de datos locales como la del INEC, en particular en lo que tiene que ver con las exportaciones panameñas. A esos dos grandes grupos de información, entonces le aplicamos unos criterios de inteligencia comercial que vamos a explicar un poquito más adelante, y es lo que se va a traducir luego en lo que vamos a llamar el buscador de oportunidades en Intelcom. O sea, un proceso mucho más directo, sencillo para el usuario. Esta es la página web, bueno, esta es una captura de la página web, el sitio intelcom.gov.pa. Ahí vamos a entrar ya en unos minutos. Ahorita estamos en la versión 6.2, luego de que la versión inicial, la 1.0, se estrenara en diciembre del año 2019. Cuando ustedes entran, y ahora que vamos a entrar, pero esto para hacer un poco más pedagógica la explicación, van a ver que hay 20 iconos que están en la pantalla principal. Cada uno de esos iconos tiene, pues, evidentemente una razón de ser, una funcionalidad, son unas herramientas específicas. Hoy es imposible, y aunque tuviéramos mucho más tiempo, es imposible poder explicar las 20 herramientas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a explicar algunas de las herramientas que están aquí en el margen derecho, que son iconos permanentes que van a estar siempre disponibles, visibles en la plataforma, independientemente del lugar en el que uno se encuentre, y sobre eso vamos a ver algunos en particular, y ahora, como les comentaba, de forma interactiva. Y la idea es que ustedes queden motivados para que por su propia iniciativa luego ingresen a la plataforma y puedan ir probando algunas de las otras funcionalidades. Nosotros quedamos a la total disposición del Sindicato de Industriales de Panamá. Si hay la necesidad, digamos, de una sesión de seguimiento a la de hoy, con muchísimo gusto. De todas maneras, y como yo sé que a veces uno comete el sesgo de uno pensar, pues, que todos están en el mismo nivel digamos, de involucramiento con la herramienta, pues nosotros tenemos año y medio de estar no solamente diseñándola, sino haberla desarrollado y venir actualizándola. Y quizás para algunos de ustedes es la primera vez que están escuchando sobre el tema. Quiero decirles que no se deben preocupar. La herramienta está pensada en los usuarios finales, y en ese sentido, por ejemplo, hay una guía rápida que se puede acceder a ella desde el propio menú inicial, donde en una sola página ustedes la pueden descargar, la pueden imprimir, la pueden ver en pantalla. Mostramos los 4 pasos básicos para empezar a interactuar con la herramienta y empezar a obtener resultados, ¿no? Y luego, cuando ya, digamos, hayan superado quizás ese efecto como de overwhelming, de haber tantos iconos y tanta información que puede ser que en un momento determinado despliegue la plataforma,
pues también pueden descargar el manual del usuario, que es un documento mucho más extenso. Son 35 páginas donde se ha desarrollado para un producto en particular, que es el chocolate en barra, básicamente todas las aplicaciones que tiene la herramienta, y lo único que tendrían que hacer es reemplazar el código arancelario de chocolate por el código arancelario del producto que a ustedes les interese y un poco replicar los pasos que están ahí. Bueno, ya casi estamos terminando con la presentación para pasar en vivo. De todas maneras, sí quiero explicarles esto. Ustedes van a ver en el buscador de oportunidades que hay una columna en el extremo derecho, la última columna, que va a tener una determinada cantidad de estrellas. Estas estrellas se van a activar o desactivar, o se van a encender o apagar, como queramos llamarlo. Cuando están con ese color dorado es que están encendidas, activadas. Y cada una de esas estrellas responde a unos criterios de inteligencia comercial. Mediante algoritmos se hacen consultas con las bases de datos, con los anexos de los acuerdos, y en base a eso, dependiendo del resultado, pues la estrella se activa o no. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Primero se evalúa si Panamá tiene o no una ventaja arancelaria frente a terceros países. En los casos en que en efecto así sea, que Panamá, por ejemplo, en un mercado entra sin pagar arancel, y Costa Rica, por ejemplo, para hablar de un país vecino, a lo mejor tiene que pagar 5%, entonces eso nos da una ventaja. Y en ese sentido, pues se activa una estrella indicando eso, que hay una ventaja para Panamá. La segunda estrella se activa si Panamá ya ha exportado el producto. A nosotros nos parece que si Panamá ya tiene empresas o productores con conocimiento de los mercados de exportación, quizás es más fácil ir a un nuevo mercado que exportar por primera vez. Esto no significa en absoluto que no podamos exportar un producto por primera vez. Lo que estamos diciendo es que sencillamente tratamos de generar como unos algoritmos, y donde hay una experiencia previa, pues se hace notar en la plataforma, reconociendo eso como una ventaja que pudiéramos aprovechar. Lo tercero es si tenemos o no un precio competitivo. Y en este caso se hace una comparación entre el precio al que Panamá exporta y el precio al que el precio al que los mercados de destino están importando el tipo de producto que Panamá está en capacidad de exportar. Y aquí quiero hacer un poco una pausa, porque yo sé que no necesariamente el precio es la variable relevante para todos o para muchos productos. Tiene que ver también mucho el tema de la calidad, y quizás el caso en Panamá de los cafés especiales puede ser un buen ejemplo, que es un precio que se exportan a un precio alto, elevado, un alto valor agregado ahí, asociado evidentemente al tema de la calidad del producto. Sin embargo, en temas de calidad, no hay estándares internacionales para todos los productos que permitan como una parametrización de esos estándares y poder hacer una evaluación de esa naturaleza, ¿no? Entonces lo hacemos con el parámetro que es un poco más objetivo y que está disponible en las bases de datos para todos los productos o para todos los códigos arancelarios, que es la información de precio. Los dos últimos criterios de activación de las estrellas tienen que ver con la demanda. Un poco lo que les comentábamos antes sobre una posible razón para no aprovechar las oportunidades, ¿no? Hay que conocer un poco la demanda, y en este sentido la cuarta estrella se activa si la demanda de un país en concreto es una demanda que está dinámica, o sea, una demanda que está creciendo. Si la demanda se está reduciendo, pues la estrella se va a apagar. Y la última estrella es la demanda, ya no de un mercado en particular, sino la del mercado internacional, entendiendo como mercado internacional ese grupo de países, que en este caso son 75 países que están incorporados en la plataforma. Cuando más de la mitad de esos países tienen una demanda creciente, la estrella se activa en su totalidad, y cuando es menos de la mitad, se activa solamente la mitad de la estrella, como ustedes pueden ver ahí. Bien, vamos a hacer ahora un salto y vamos a irnos a la plataforma en vivo para ya los ejercicios y la aplicación un poco del tema de la herramienta.
Me confirman solamente que estén viendo ahora mi pantalla con la página web de Intelcom. Sí, la vemos. Ok, bueno, aquí es donde comienza un poco la parte más interactiva, ¿no? Aquí están los 20 iconos que les habíamos comentado en la presentación. Acá está en el margen derecho los 8 iconos de acceso permanente, que no importa, por ejemplo, yo me voy a ir acá a actividades de promoción, ¿no? Y no importa dónde yo esté, ¿ves? Estos iconos van a estar siempre ahí porque son los más utilizados quizás o los más relevantes, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar un par hoy de esos iconos para que ustedes vean cuáles son las funcionalidades y en qué nos pueden ayudar. Entonces el primer icono se llama buscador de fracciones arancelarias. Y es este caso que, como yo les comentaba, pues limón persa, a lo mejor alguien lo produce y quiere ver oportunidades de exportación, pero no sabe cuál es el código. Entonces uno le da clic en buscador de fracciones arancelarias y me lleva a esta página. Fíjense aquí, cuando ustedes ven el símbolo de la I en blanco con un fondo azul, significa que si ustedes le dan clic ahí, hay información adicional que se les puede desplegar. Además, ustedes ven que hay un botoncito como de play. Eso es un video, un tutorial. Ustedes lo pueden ver también para entender mejor algunas de las cosas que hoy vamos a explicar. Entonces, en el buscador de fracciones arancelarias, lo que uno tiene que hacer es, si uno conoce el código, pues mete el código directo. O puede ser que uno conozca parte del código nada más. ¿A qué me refiero con partes del código? A nivel internacional hay lo que se conoce como el sistema armonizado de clasificación arancelaria, que es un sistema estandarizado y donde hasta los primeros 6 dígitos de un código arancelario de cualquier producto son los mismos en todos los países, ¿no? Entonces nosotros necesitamos encontrar cuál es el código del sistema armonizado para el producto que nos interesa para poder hacer las comparaciones con todos los países y estar seguro de que estamos comparándolo de forma idónea, estamos comparando manzana con manzana, peras con peras, ¿no? Entonces, uno puede introducir parte del código arancelario o puede introducir una palabra clave y la base de datos de los aranceles empieza a buscar dónde esa palabra existe y uno puede ir llegando como por un proceso de aproximaciones sucesivas hasta encontrar el código. Entonces, aquí les pido ahora que me ayuden y me digan algún producto que les interesa que hagamos este ejercicio en vivo para ver un poco cómo la plataforma interactúa, ¿no? Me pueden decir, si alguien conoce un código de su producto, me puede decir el código, o si no, una palabra clave y empezamos a interactuar. Ahí si alguien chatea, a la hora me dice, ¿no? Sí, les invitamos a dar el código o conversar, puede ser con el micrófono activado o vía chat. Bueno, digamos que todavía estamos, a pesar de que ya tenemos casi 40 minutos de haber iniciado el webinar, digamos ahí medio escénico, entonces vamos a pensar, como ayer me comí un poquito de esto, y lo confieso así en público, mermelada, ¿no? Vamos a ver mermelada, ¿dónde se ubica el código arancelario del sistema armonizado para la mermelada? Entonces, ustedes ven que yo escribí mermelada, le di enter y el sistema me va mostrando algunos resultados. Recuerden que les dije que es un resultado por aproximaciones sucesivas, ¿no? Sencillamente, donde la palabra mermelada aparece, él me va a ir indicando, ¿no? Entonces, él me va mostrando primero los niveles más altos de agregación, que es lo que se llaman capítulos arancelarios, que son los primeros 2 dígitos. Tenemos que llegar a 6 dígitos, pero partimos del primer par. Entonces, por ejemplo, él me dice que en el capítulo 04, que tiene que ver con leche, huevos, miel, hay algo que es de mermelada. Nosotros, yo creo que el sentido común nos dice, bueno, las mermeladas que estamos buscando como que no están ahí. En el capítulo 84, reactores nucleares menos, ¿no? Entonces, pues debe estar en el capítulo 20. Entonces le damos clic en el capítulo 20
y él me plantea entonces ahora un siguiente nivel de apertura a 4 dígitos, ¿no? Que es lo que se conoce como partida arancelaria. Y entonces me muestra, por ejemplo, la partida 2007, que aquí, bueno, pareciera que es porque dice confituras, jaleas y mermeladas. La 2008 y la 2009 pues tienen que ver con algunas otras preparaciones de jugos, como de frutas como jugos, zumos, etcétera. Entonces pareciera que es en la 2007. Entonces nuevamente yo le doy clic a la 2007 y él me va a mostrar entonces el siguiente nivel de detalle. Y fíjense que ahora ya aquí sí me aparecen los 6 códigos, los 6 dígitos que el código arancelario, ¿no? Entonces, por ejemplo, 200710, bueno, aquí habla que son preparaciones homogenizadas para la alimentación infantil. Esto no es necesariamente el tipo de mermelada en que yo estaba pensando, ni la que me comí ayer. Esto es más como las compotas esos infantiles que se llama, para no hablar de una marca que es súper famosa. Eso es lo que está aquí en la 200710. Y digamos que las mermeladas que estamos buscando, pues realmente estarían más aquí en la 200791, ¿no? Que dice que es de agrios cítricos, ahí pueden ser de naranja, de limón, de fresa, que son cítricos, y la 200799 excluye a los agrios cítricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizás la manzana estaría aquí. Entonces, pensemos que la mermelada que queremos es mermelada de fresa, ¿no? Entonces, esa tiene que ver con la 200791. Entonces, ya yo aquí ubico el código arancelario a 6 dígitos que necesito. Y debajo de cada código que se ha podido inventariar hay un hipervínculo que está en celeste, donde dice ver oportunidades de exportación para la subpartida. Entonces yo voy a darle clic ahí y automáticamente, así que automáticamente el sistema falló. Estos son los riesgos en vivo, pero bueno, ahí le di refresh y fíjense que yo no tecleé el código, él reconoce un poco donde yo hice clic y me trae el código y me va a presentar el buscador de oportunidades que yo les había comentado, ¿no? Recordemos que hayamos visto las estrellas y que las estrellas estaban en la última columna, que es esta de acá, pero antes de llegar ahí vamos a un poco a explicarles qué significa y cómo interpretar la información que ustedes están viendo, ¿no? Él me lo hace, como lo hice desde el buscador de fracciones arancelarias, él no sabe a qué país yo pueda estar interesado, entonces sencillamente el análisis lo hace para todos los países que tenemos en la plataforma. Uno aquí tiene la opción de filtrar, por ejemplo, uno lo puede hacer solamente para un país en particular y no para todos, o lo puede hacer para un grupo, por ejemplo, en los países del Caribe, que tenemos 7 países que forman parte de CARICOM. En fin, y la diferencia entre hacerlo para todos los países o para un par o uno en concreto, estamos hablando de una diferencia de pocos segundos, quizás 2 o 3 segundos de más o de menos. Entonces yo recomiendo que pues lo puedan hacer siempre para todos los países. La información ya les queda ahí en la memoria RAM de la máquina. Y si uno, por ejemplo, uno quiere luego filtrar, ¿no? Vamos a suponer que queremos saber en España. Entonces empiezo a escribir aquí en este campo de search de búsqueda, empiezo a escribir el nombre de España. Y fíjense que yo nada más empezando a teclear, él me va identificando los países y me muestra los aranceles del país que empecé a filtrar, ¿no? En este caso, España es la única que comienza con ESP. Si yo escribiera Chi, por ejemplo, me muestra Chile, me muestra China y me muestra Chipre. Entonces, la información ya estaba en el RAM y lo único que uno hace aquí es como filtrar para no tener quizás tantos resultados. ¿Y por qué digo tantos resultados? Fíjense, cada pantalla del buscador de oportunidades me muestra 10 resultados, 10 renglones. Cada renglón es una combinación de un arancel de un país. Pero fíjense un poco lo que tenemos acá abajo. Dice que hay 193 resultados. Eso significa que son 20 pantallas las que uno pudiera consultar, ¿no? Y en un momento determinado puede ser demasiado. Entonces, quizás uno luego empieza a filtrarlo para concentrarse en los mercados que a uno le pueden interesar, ¿no?
como les decía, si yo, vamos a poner otro país, Francia, ahora que el mundial, Francia. Empiezo a escribir Fran y ahí me salen los datos de Francia, que van a ocupar solamente 4 renglones y ya no tengo como tantas pantallas que estar chequeando, ¿no? Pero nuevamente la información sigue estando en la memoria. Cuando uno desactiva el filtro, pues vuelve a aparecer todo. Ahora, ¿qué es la información que se muestra en el buscador de oportunidades? Lo primero, la primera columna es el código arancelario, la fracción arancelaria. Ahí hay una explicación. Fíjense que cuando yo me aproximo y poso el cursor sobre el encabezado de la columna, se activa una explicación de texto con el tema que yo les he comentado del sistema armonizado. Porque, como les dije, esta plataforma está pensada en usuarios finales y no necesariamente un especialista en temas de comercio internacional. Igual, si uno se posa sobre cada uno de los códigos arancelarios, ustedes van a ver que se va a activar un globo de texto con la descripción arancelaria de ese código para los países, ¿no? ¿Ya? La columna de país, bueno, creo que la columna de país es muy intuitiva, no hay que explicarla mucho. Sin embargo, lo que dice aquí es que cuando uno le hace clic al nombre del país, uno puede consultar la regla de origen que se aplica. Recordemos que hayamos comentado que para uno evaluar el acceso, las condiciones de acceso de un producto a un mercado, hay que ver tanto el tema arancelario como el tema de las reglas de origen. Entonces, si uno le interesa ver un país en particular, uno le hace clic al nombre del país y nos va a decir cuál es la regla de origen que se negoció con ese país en ese acuerdo comercial. La tercera columna dice NMF, esas son las siglas de nación más favorecida. Nuevamente hay una explicación que es básicamente como el arancel general que aplica un país a los demás, con excepción de los países con los que tiene preferencia. Y en el caso de, por ejemplo, el arancel preferencial, esto es arancel preferencial para Panamá, ahí nos va mostrando cuál es el arancel que Panamá negoció. Si ustedes ven, en el caso de Honduras, que está en el tercer renglón, ahí aparece 2%, que evidentemente tenemos una ventaja frente al arancel que pagan los otros países, que es 15% en Honduras, pero ustedes ven que está como de otro color. Esa es una forma visual para llamarles la atención de que hay información adicional. Y fíjense que el cursor cambia de la flecha a la mano cuando hay información adicional. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo le doy clic, lo que hace es que me va a traer la tabla completa de desgravación arancelaria para Panamá en Honduras, y nosotros vemos que en el 2023 tendríamos 0% de arancel en ese país. No es que nos hemos ido de pantalla, sencillamente se insertó esta información y yo nada más tengo que subir y regreso al punto donde estaba en el buscador de oportunidades. Oscar, Sí. si me permites, Claro. en la columna de nación más favorecida, en realidad es el arancel. El arancel general. Ese es un concepto de OMC, bueno, un concepto originalmente del GATT, de nación favorecida, más favorecida, que tú tienes que darle el mismo tratamiento a todos los países. Hay una excepción a ese tratamiento que es precisamente los acuerdos de libre comercio, los acuerdos comerciales preferenciales. Pero NMF significa el arancel global o general que un país aplica, y el arancel preferencial de Panamá, en este caso, es una excepción que nos favorece frente al arancel general que tienen los países, ¿no? Por tema de acuerdos ya específicos con un país u otro. Pero decíamos, la NMF es el arancel común y general que se aplica, y pues hay algo ahí que pudiera confundir, pero es el término que se utiliza a nivel internacional, y pues es lo que tenemos, ¿no? Es el término oficial, y por eso un poco la explicación que cuando se ponen sobre el encabezado de esa columna, ahí les da la explicación de qué es lo que significa, ¿no? Precisamente por eso cada columna tiene como una explicación que se activa el globo de texto para que se entienda un poco cómo se debe interpretar, ¿no? Y no partimos acá como de que ya todo el mundo está ducho y que todo el mundo se ha leído los acuerdos de la OMC y el GATT del 47 y del 94, etcétera, ¿no? Ahí tratamos de ser un poco didácticos en este sentido en la plataforma.
La siguiente columna dice requerimientos del país importador. Eso tiene que ver con los requisitos oficiales que yo les comentaba. Luego podemos volver ahí porque esta es una de las pocas ocasiones donde salimos de la plataforma de Intelcom y vamos a la plataforma del ITC, pero con una, digamos, con una vinculación de parámetros que luego les voy a explicar. La siguiente columna sobre el mercado del socio comercial. Recordemos que cada renglón es un arancel y un país. En este caso, por ejemplo, este 251 que ustedes ven ahí es el precio promedio de importación de esas mermeladas en Costa Rica, no para el año 2020. Fíjense que cuando me pongo sobre el precio, se activa un globo de texto que me dice la unidad de medida y me dice el año, ¿no? Y esto es con base en las estadísticas internacionales a las que nosotros nos conectamos. Este es el precio promedio de importación en Costa Rica durante el año 2020. Cuando aparece un ganchito, como ustedes ven aquí, es porque es un precio reciente, actualizado, pero veamos lo que ocurre, por ejemplo, con Israel. En Israel, bueno, en este producto tenemos un par de problemillas. Vean que las mermeladas en Israel, Panamá no tiene una preferencia. Panamá tendría que pagar el 8% igual que el resto de los países. Pero en este dato del precio, fíjense que el precio que se tiene disponible, que está en las bases de datos de Israel, es de 2016. Entonces, cuando el precio no está actualizado, en la plataforma le ponemos este signo de admiración para un poco como llamar la atención de que, ojo, este precio no es un precio reciente, ¿no? Lo mostramos porque es el que hemos podido importar o jalar a las bases de datos, pero llamamos la atención sobre eso. Una pregunta. Sí. Buenas tardes. ¿El precio promedio sobre qué? ¿Sobre la unidad? ¿Sobre el kilo? Por kilo. Normalmente es por kilo. En la enorme mayoría de los productos hay algunos casos en algunos países que es otra unidad de medida, pero en la enorme mayoría el precio es por kilo, ¿no? ¿Y me puede repetir, perdón, lo de los requerimientos del país importador? Ajá. Sí, ahorita vamos a ir allá. Ah, ok, listo. Sí, esa la dejo de último porque okay. le doy clic aquí, me va a llevar a otro sitio y quiero terminar la explicación del buscador de oportunidades completa, pero ahí vamos a volver. Muchas gracias. La siguiente columna, oferta exportable, me muestra los datos de Panamá. O sea, es la oferta exportable de Panamá. Esta es una plataforma hecha por panameños en Panamá para Panamá. Aunque hay cosas de la plataforma que le puede servir a personas en otros países, como el buscador de fracciones arancelarias, ver los temas de NMF, los temas de importaciones promedio, pues evidentemente nosotros hemos hecho un esfuerzo por hacer personalizada esta plataforma para Panamá. Entonces, en este caso de exportaciones, el precio que aparece es el precio de las exportaciones panameñas nuevamente por kilo, ¿no? Fíjense que aquí en este caso nuevamente aparece el signo de admiración, porque como espero que ustedes puedan estar viendo en el globo de texto, este es un precio que es del año 2010. Panamá desde el 2010 no exporta mermeladas a ningún lugar, ¿no? Tenemos 11 años de no exportar el producto, entonces pues ese precio de 1.53 ya no es un precio idóneo, pero digo, esto es el caso del código este que estamos trabajando. Pues van a haber muchos otros productos donde sí tenemos precios actualizados porque tenemos una conexión directa con la base de datos del INEC. Veamos entonces la última columna de oportunidad. Aquí aparece nuevamente un globo de texto que le da la explicación un poco que yo les daba sobre las estrellas, sobre cómo se van activando o desactivando las estrellas. Entonces, podemos tomar el caso por ejemplo, veamos el caso de Chile, para no seguir con Costa Rica. Chile vemos que tiene 3 estrellas y media, ¿no? Al igual que Costa Rica. La primera estrella, y otra vez, si ustedes se posan sobre la estrella, les va a aparecer una explicación. Esa estrella está activada porque Panamá tiene un arancel preferencial. Veamos que Panamá paga 0% en Chile y el resto de los países tendrían que pagar 6% cuando le venden mermeladas. Entonces, bueno, tenemos esa ventaja. La segunda estrella lo que evalúa es si Panamá ha exportado antes el producto.
aquí lo hemos exportado. Lo que pasa es que lo hemos exportado ya hace buenos años atrás, pero como lo hemos exportado, se activa la estrella. Si la estrella, perdón, si no hubiéramos exportado nunca el producto, pues sencillamente aparecería esta estrella en blanco o desactivada, ¿no? Lo tercero tiene que ver con la tercera estrella que está activada, tiene que ver con las características de la demanda. En este caso, por ejemplo, dice, hay un crecimiento en el mercado de Chile, porque sobre la estrella de Chile es que yo me estoy posando. Si lo hago sobre la de Costa Rica, vean que el número cambia. En Costa Rica dice crecimiento de 30% en sus importaciones. En el caso de Chile, el crecimiento es de 185%, ¿no? Entonces, cada estrella está asociada al país que está en el renglón donde estamos posando, ¿no? Entonces, Chile tiene un crecimiento, una demanda realmente impresionante en este producto, ¿no? Como la demanda es positiva en Chile, la estrella se activa. La siguiente estrella está activada parcialmente hasta la mitad, y es porque en el 35% de los países, de los 75 que tenemos en la plataforma, hay un crecimiento, pero no es un crecimiento como que en la mayoría de los países, ¿no? Si hubiera sido un crecimiento del 60% de los países, por ejemplo, la estrella estaría activada completamente. Y la estrella que aparece desactivada es la estrella de precio competitivo. Esencialmente en este caso, como el precio está muy distante en el tiempo, no se utiliza para hacer el cálculo. Y aunque lo hubiéramos utilizado en el caso con Chile, por ejemplo, claramente hubiera salido un precio no competitivo, porque veo que Chile importa un precio realmente bajo, de 20 centavos el kilo, ¿no? Pero en este caso, como el precio de Panamá es muy viejo, pero muy viejo no porque no hayamos podido actualizar la información, es porque sencillamente no hemos exportado ese producto desde esa fecha, desde el 2010. Entonces ustedes ven que pues, dependiendo del país de que se trata, del renglón que uno observe, uno va a tener una mayor o menor cantidad de estrellas. En ese caso yo recomiendo que uno pueda hacer un ordenamiento del buscador de oportunidades dando clic en la última columna donde están los triangulitos, y uno puede ordenar para que, por ejemplo, me muestre las principales opciones primero, donde aparecen la mayor cantidad de estrellas, ¿no? Si uno quiere ir haciendo como un mapa, un inventario de cuáles son los países en los que yo tengo oportunidad en X producto, pues quizás el ordenamiento para que vayan las estrellas como de mayor cantidad de estrellas a menor, ¿sí? Uno puede ordenar cualquier columna, está esa posibilidad para cualquier columna, pero aquí yo la he ordenado y es lo que me parece más útil, ordenarla por las estrellas. Ahora, vamos entonces a lo que hayamos dejado pendiente, ¿no? Que es la columna esta de requerimientos del país importador. En este caso, dependiendo del país, puede ser que nos salga más de un icono. Siempre va a haber al menos el icono del ITC, porque la información el ITC la tiene para prácticamente todos los países. Cuando se trata de Canadá, ustedes ven que en el caso de Canadá, además del icono del ITC, aparece un icono de lo que se conoce como el Tariff Finder de Canadá. Y en el caso de Estados Unidos, además del ITC, nos va a aparecer el icono del USDA cuando se trata de productos alimenticios. Esos iconos son diferenciados porque cada uno va a tener una información adicional que puede ser relevante y que es más fácil quizás ubicarla desde la plataforma de Intelcom a que uno tenga que hacer como toda una búsqueda por internet, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, estábamos viendo el caso de Chile. Voy a darle clic aquí en el icono del ITC sobre Chile. Estoy en el renglón de Chile, entonces le doy clic. Fíjense, yo nada más voy a darle clic y fíjense lo que va a ocurrir. Yo le doy clic y entonces la plataforma me lleva a lo que se conoce como la herramienta del Market Access Map del ITC. Pero fíjense, yo solamente hice clic y la plataforma ya reconoce que estamos exportando desde Panamá con destino en Chile y en el código arancelario de las mermeladas, ¿no? El ITC tiene páginas en inglés, en español, en francés y en ruso.
La de español hasta hace algunas semanas tenía algunos problemas, entonces tuvimos que ajustar nuestra programación para llevar a la página en inglés que estaba funcionando bien. Y como nosotros le escribimos al ITC, pero no nos han contestado, pues todavía no nos consta de que la página en español hayan superado los problemas que tenían, pero la página está en principio en esos 4 idiomas. Y además yo los aliento a que ustedes se inscriban gratuitamente en la plataforma del ITC, que son varias, y siempre están como state of the art. Es lo mejor que hay a nivel internacional, y además para usuarios como nosotros, desde países en desarrollo, es totalmente gratis. Entonces, bueno, más allá de la publicidad gratis para el ITC, ¿qué información se muestra, ¿no? Por ejemplo, aquí hay información sobre, bueno, veamos el arancel preferencial para Panamá, el 0%, es como una corroboración de lo que hayamos visto, pero particularmente la información más útil es lo que aparece al final de la página del ITC, que son los requisitos regulatorios para las mermeladas, ¿no? Y aquí lo que hace esta página del ITC es una lista, un inventario de las diferentes normativas o regulaciones que se deben conocer para poder exportar ese producto, en este caso, al mercado de Chile. Si yo hubiera hecho clic en el renglón de Brasil, me va a salir lo mismo, pero parametrizado, ¿no? Bueno, vamos a hacer la prueba para que ustedes vean. Cierro esa página, entonces voy a darle clic en ITC, pero ahora sobre el renglón de Brasil, ¿no? Ven que yo no hago más nada y él automáticamente lo detecta. Eso pues a través de una programación donde hemos vinculado nuestra plataforma con la del ITC. Y bueno, fíjense, aquí Chile, que habíamos mostrado antes, tenía creo que 8 medidas que regulaban la importación de mermelada. Brasil tiene 32, ¿no? Entonces ya sería como que es más complicado venderle a Brasil que venderle a Chile, ¿no? Y cada vez que ustedes le den clic en los triangulitos, les va a ir sacando información específica, por ejemplo, si es una ley, si es una resolución, un decreto, un guideline que se llaman en algunos casos, de qué autoridad, y es un poco lo que habría que revisar para poder conocer los detalles de importación que hay que cumplir para que el producto luego pueda ingresar efectivamente al mercado. Entonces, es importante no solamente el tema de saber si hay una preferencia, de conocer y ver si uno cumple con la regla de origen, ver si hay un precio competitivo o no, sino también conocer el detalle de las reglamentaciones que pueda exigir la autoridad de un país, la autoridad normalmente sanitaria, ¿no? Ok, entonces les decía que cuando uno hace clic en estos iconos, uno abandona temporalmente la plataforma porque nos lleva pues, a otra, ¿no? La del ITC en la mayoría de los casos, y en algunos casos, por ejemplo, vamos a darle clic aquí en la de Estados Unidos, el icono del USDA, y entonces nos va a llevar a la plataforma correspondiente de Estados Unidos. Pero fíjense que nuevamente él reconoce que esto es como si un importador está haciendo la consulta dentro de Estados Unidos. Entonces ese importador quiere traer bienes ¿desde dónde? Desde Panamá, ¿no? Entonces por eso es que aquí sale que el socio en este acuerdo de libre comercio o FTA es Panamá. No, una forma diferente de presentarlo a la del ITC, pero básicamente lo que hay es información adicional, ¿no? Aquí vemos que en efecto Panamá tiene desde el año 2012, desde el año 1 de ese tratado tenemos un 0% de arancel. Dependiendo de la naturaleza y el código del producto, puede ser que se muestre más información que la que ahorita, por ejemplo, mostramos para las mermeladas de cítricos. Hay veces que hay unos contingentes. Cuando ese es el caso, los contingentes van a aparecer también aquí en la página del USDA. Perdón. Y podemos hacer clic también en la página de Canadá y nos va a traer son los resultados del Tariff Finder, pero para Canadá, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí dice, usted está importando hacia Canadá desde Panamá, y nuevamente un poco la estructura del arancel, ¿no? Y acá nos muestra, por ejemplo, tanto gráficamente como en la tabla, cuál es
cuál es el nivel, que en este momento, por ejemplo, desde el 2019, Panamá paga 0, ¿no? Entonces ven aquí la gráfica desde el 2019, ya de ahora en adelante, Panamá, si exportaran mermeladas cítricos a Canadá, no tiene que pagar aranceles, ¿no? Entonces, sencillamente es como complementar la información que tenemos en Intelcom. La idea no es replicar información si ya hay otras páginas que la tienen, sino facilitarle al usuario la búsqueda. Todo esto, todas las otras columnas sí es información que está muy desperdigada y que nosotros la hemos tenido que procesar y acceder a bases de datos internacionales y organizarlas en la forma que está. Pero la de la columna de requerimientos del país importador, pues en esos casos sentimos que en estas páginas está la información con suficiente detalle y lo que hacemos es un reenvío parametrizado para que el usuario pueda rápidamente consultar la información. Hay otros datos que uno puede consultar. Por ejemplo, si uno nuevamente, así como en el caso de Honduras, recuerdan que la mano se transforma, el cursor, la flechita se transformaba en una mano porque hay más información. Acá, por ejemplo, vamos a hacerlo para Estados Unidos, por decir algo, ¿no? Estados Unidos tiene un precio de importación promedio por kilo de 2.71. Pero fíjense que nuevamente el cursor pasa de la flecha a la mano, significando esto que hay información adicional. ¿Y qué es lo que hay que hacer para acceder a ella? Solamente darle clic. Si yo le doy clic en el precio, entonces empezamos a buscar en las bases de datos y nos va a traer el detalle de las importaciones de Estados Unidos, ¿no? Nuevamente, siempre te va a mostrar en la pantalla toda la información para que tú sepas cómo interpretarla. En este caso, son importaciones de Estados Unidos de este código que es el que hemos estado trabajando. No, porque le di clic en el precio de Estados Unidos. Si le hubiera dado clic en el precio de otro país, me saldría ese otro país aquí. Y aquí ustedes ven que me va a mostrar los datos de las importaciones totales, tanto en volumen o en peso, en kilos, de Estados Unidos desde el 2020 hasta el 2010 y los datos de valor unitario. Por ejemplo, este 271 era el 271 que estaba por acá arriba, ¿no? Nuevamente, cuando uno le da clic, no es que la información estaba escondida. La información, ustedes ven que él hace un procesamiento, se toma unos segundos y sencillamente me inserta la información más abajo, ¿no? Y aquí vemos un poco cómo ha sido la evolución de la demanda de Estados Unidos en los últimos años, ¿no? Y Estados Unidos aquí salía, por ejemplo, con esta estrella porque tenía un crecimiento del 1%. Ese crecimiento es el que uno ve aquí, en la columna de cantidad, ¿no? El 1%. O sea que todo esto está vinculado con el sistema de las estrellas. Entonces, de esta forma, uno entrando a la plataforma y si ustedes se fijan, después que uno conozca el código, uno prácticamente puede tener unos resultados en fracción de segundo. Estamos hablando probablemente de unos 5, 6, si acaso 10 segundos, y vamos a tener información que recopila todo el tratamiento arancelario. Bueno, no les había dado clic en el nombre del país, en la regla de origen. Voy a darle clic aquí en Costa Rica, y en Costa Rica me dice que esta es la regla de origen que se negoció. Y si alguien tiene alguna duda, aquí hay un vínculo que lo que hace cuando le doy clic es que me lleva al documento en PDF de esa regla de origen. Aquí está la 200791, ¿no? Como para que alguien de alguna manera pueda confirmar que lo que la plataforma está mostrando es correcto. Pero en vez de mandarlos al documento en PDF, nosotros lo que hacemos es un extracto de la regla que ya aparece aquí. Esto es nada más para efectos si alguien quiere hacer como una corroboración adicional. Entonces, lo que decía con el buscador de oportunidades es que hemos transformado esos anexos, esos textos de los acuerdos que están además en PDF a información inteligente en tablas que permite luego su vinculación con datos internacionales, con plataformas internacionales y que luego aplicamos criterios de inteligencia comercial para ir construyendo estos escenarios de dónde están las mejores oportunidades, ¿no? Evidentemente, cuando con un país uno tiene las 5 estrellas activadas, hay información que uno debería, tú sabes, como tratar de meterse más para aprovechar esas oportunidades, porque la plataforma lo que nos está diciendo es que
son oportunidades que vale la pena explorar, ¿no? Bueno, con esto estaríamos viendo tanto el buscador de fracciones arancelarias, que era el primer icono, como el segundo, que ya es el buscador de oportunidades en particular, ¿no? Cuando uno ya conoce el código, pues uno puede obviar el primer icono y entra directamente al buscador de oportunidades, por ejemplo, y aquí escribe el código de que se trata, ¿no? Si alguien tiene en este momento un código de algún producto que le interesa, podemos hacer un nuevo ejercicio con otro código, ¿no? Si no, entonces déjenme mostrarles un poquito otra herramienta. Esta es la cuarta que está aquí, que es la que va a mostrar datos de potenciales clientes, ¿no? Yo le doy clic ahí y eso me lleva a esta herramienta. Esta es una herramienta que también dependemos sobre todo de bases de datos internacionales, del ITC y de Compass para ir construyendo lo que son estos datos de contacto. Por ejemplo, el sistema armonizado, perdón, tiene un poco más de 90 capítulos. Alguien pudiera pensar que, bueno, como aquí nada más decimos 31, como que, bueno, estamos a una tercera parte. Y realmente estos 31 capítulos son el 95% de la oferta exportable de Panamá. En Panamá hay muchísimos capítulos donde no exportamos, donde no producimos esos productos, ¿no? Entonces, estos 31 capítulos, más que suficientes, son bien representativos de la realidad de Panamá. Entonces uno puede, por ejemplo, si uno conoce, bueno, vamos a seguir con el caso de la mermelada, como nos me han dado un producto adicional o diferente, podemos poner mermelada y lo que me va a mostrar la plataforma son datos de contacto. Por ejemplo, mermeladas de agrios, y van a ver varios tipos de mermeladas, agrios o cítricos. Te va a ver que hay datos para Portugal, para Grecia, etcétera, ¿no? Esos países. Aquí están las ciudades donde están las empresas, cómo se llaman las empresas y las páginas web, ¿no? Por ejemplo, vamos a darle clic a este que aparece aquí de primero. Y eso me debe abrir la página web de la empresa para que uno tenga, digamos, al menos un dato de cuál puede ser un potencial cliente. En algunos casos las páginas están en el idioma original del país y hay opción de verlos en inglés también o en español, dependiendo. Si no, hay la posibilidad de que con Google Translator uno pueda hacer esa traducción para entender lo que sale en la página. Pero bueno, ya eso es como un tema que le correspondería a cada ejecutivo o cada empresa que está intentando evaluar oportunidades, ¿no? Entonces, aquí sencillamente, esto fue una sugerencia que nos hicieron ya hace más de un año, que era importante poder ubicar datos de potenciales clientes, ¿no? A lo mejor en la página web hay un correo donde uno puede escribir y ver posibles cotizaciones que se pudieran enviar y demás, ¿no? Esto nos parece un poco más estructurado que empezar de cero o buscar en Google lo que pudieran ser de alguna manera contactos, ¿no? Y nuevamente todo dentro de la plataforma. La última herramienta que les quiero compartir es esta que aparece aquí en el quinto lugar, que es el directorio de oferta exportable. Esta es una información que en principio es más útil quizás para empresas que quieren importar desde Panamá. Pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Voy a poner aquí mascarillas porque hay una empresa en Panamá que está produciendo y exportando mascarillas y me interesa mostrarles un poco lo siguiente. Escribo mascarilla y si hubiera más empresas que nos han proporcionado su información, pues aquí aparecerían, ¿no? Entonces, en este momento es como una invitación a que si ustedes entran al directorio de oferta exportable de Intelcom y ustedes están exportando y no ven sus datos ahí, pues nos los proporcionan y nosotros con gusto incluimos, por ejemplo, esto, a qué sector pertenece, si es agrícola, agroindustrial, pesca, etcétera, datos de contacto, si ustedes quieren que un cliente los contacte, aquí está la información. Y esta última columna particularmente es lo que yo quisiera que ustedes vieran como la posibilidad de una plataforma o un escaparate virtual para las empresas. En este caso, Best Global Med lo que nos pasó fue una presentación o un documento en PDF, perdón, para que se conozca algo sobre la empresa.
Ayer que hicimos una presentación con un grupo de agroindustrias competitivas, una empresa que creo que es miembro también del CIM, nos pasó información que vamos a subir de ella, pero cualquier tipo de información que ustedes crean que es útil a efecto de que ustedes se muestren a sus clientes, ustedes nos las pasan y nosotros las subimos y van a tener su vitrina escaparate virtual en el ciberespacio totalmente gratis. Puede ser un video, puede ser una presentación en PowerPoint, puede ser una declaración, fotos, etcétera, ¿no? Eso lo dejamos, digamos, a criterio de ustedes, nos lo hacen llegar y nosotros lo incluimos dentro del directorio de ofertas exportables para que, digamos, esa es como yo creo que la nueva dinámica, ¿no? Tú tienes que estar en el internet, te tienen que ver, te tienen que conocer, tienen que saber un poco sobre tú y tu producto, tu empresa. Y yo sé que quizás haya empresas que en este momento no tienen una página web. Bueno, aquí hay una vía para ir atendiendo esos temas sin necesidad de que tengan que construir su propia página web, ¿no? Bueno, hay más herramientas, pero le hemos comentado las principales. Como les decía, la idea es que este webinar les haya despertado la inquietud y que ustedes quieran profundizar. Si necesitan en su momento, pues, otra sesión, con mucho gusto. Si quieren tener una sesión bilateral específica para la empresa, también lo podemos hacer. Lo hemos hecho en varios casos. Así que nosotros con el mayor de los gustos estamos para poder apoyarles. Nosotros invertimos mucho tiempo en el desarrollo de la herramienta, en su actualización, en complementar data de países. Estamos en un proceso ahora más que de construcción o actualización, de divulgación de las posibilidades de la plataforma, y quisiéramos entrar de hecho en una tercera fase, que es la construcción en conjunto con ustedes de historias de éxito. Y para eso pues dependemos básicamente de que ustedes nos contacten, que ustedes nos permitan pues apoyarles, ¿no? Y vamos a tener la mejor disposición. Con relación, por supuesto, a lo que tenga que ver con información comercial. No es que la Oficina de Inteligencia Comercial Intelcom ahora aglutina pues todo lo que tiene que ver con exportaciones. Para eso hay una dirección de exportaciones en el ministerio, que es el interlocutor natural de los exportadores para temas de trámite de incentivos, capacitaciones, etcétera. Pero si hay algo asociado a la plataforma, a la búsqueda de oportunidades, a cómo podemos aprovechar de mejor manera los acuerdos comerciales que Panamá tiene vigentes, bueno, esa es la razón de ser tanto de la creación de esta oficina como de la herramienta que hemos venido desarrollando, y ahí pues estamos a su plena y total disposición. Yo lo dejaría hasta aquí por ahora, y evidentemente pues disponible para cualquier comentario o preguntas que tuviera la audiencia. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Si se tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto, estamos anuentes a recibirla. Pueden escribirla, pueden también hacerlo de manera en vivo. Si no, pues quedamos para más adelante puedan también enviarnos cualquier pregunta y nosotros poder coordinar cualquier tipo de información a través de la oficina y del licenciado Oscar García. Les damos las gracias principalmente al expositor, a Oscar, por esta explicación tan profunda y amena que se ha dado en este tiempo. Le damos las gracias a todos los que han estado con nosotros en esta presentación, y de parte pues del Sindicato de Industriales de Panamá quedaremos siempre anuentes para continuar con este tipo de actividades y poder seguir apoyando el desarrollo de la industria nacional. Gracias. No sé si Ana Laura tiene algo de cerrar. Creo que la licenciada Miriel Ceballos tenía algún aporte o consulta. No, realmente tenía una duda, pero antes de eso, he quedado encantada con la presentación, de verdad que buenísimo. Para quienes estamos constantemente viendo el tema de los tratados de libre comercio, de verdad que es una súper buena ayuda, o sea, facilita la vida, de verdad que los felicito a Intelcom por la plataforma, ¿verdad? Y una última duda que tenía sobre la tabla esta que
donde nos estaba mostrando por país el precio por kilo y esto, si eso se puede descargar. Sí. Ah, Sí. ok. De hecho, vamos a entrar ahí. Por ejemplo, bueno, un código que tenía aquí, no me acuerdo esto de qué era. La información en este caso se puede exportar a Excel para que ya, digamos, si alguien quiere hacer algún análisis adicional lo pueda hacer, ¿no? ¿Ve? Aquí está este botoncito de Excel, ¿no? Entonces, ustedes le dan ahí y eso se exporta, ¿no? Como, bueno, esa fue de hecho una sugerencia que nos hicieron, yo creo que a finales del año pasado, y nosotros en la mayoría de los casos las sugerencias que nos hacen los usuarios, si es algo que está a nuestro alcance, digamos, tecnológico, con el equipo que tenemos, pues lo incorporamos. Y esa fue una, ¿no? De que la información se pudiera exportar para que luego ya alguien haga algunos análisis adicionales, ¿no? Entonces, en general, esta es una plataforma pues, que intenta pues, compartir los datos y en la medida de lo posible, pues eso es lo que hacemos, ¿no? Hay otra herramienta que es la tercera, el tercer icono de informes automatizados, que no se los mostré. Ahí sí tenemos problemas para poder compartir eso, por ejemplo, en un PDF, porque y les pediría que lo prueben por ustedes mismos, porque yo me siento muy orgulloso del desarrollo de esos informes automatizados, porque no hemos visto algo parecido en ninguna otra plataforma, ni tan siquiera en las del ITC, que son world class. Esos informes automatizados te va a generar un poco las cosas que hemos estado viendo aquí como por segmento, la parte arancelaria, la parte de buscador de oportunidades. Son 2 de 8 secciones que tienen los informes automatizados y se van generando solamente haciendo un clic, y ustedes van a ver un poco cómo en su computadora se empieza a procesar la información. Y ahí hay texto parametrizado, tablas gráficas, entonces toda esa combinación de cosas que se muestran luego en pantalla, que son como unas 15 páginas de un informe, no hay forma de poder exportarlo a Excel, entonces habría que imprimirlo directamente desde ahí, porque lo hemos intentado, entonces no hay un plugin que pueda de alguna manera como que traducir todas las cosas que se muestran, pero bueno, al menos se puede imprimir, ¿no? Y vale la pena que vean los informes automatizados. Pueden buscar el producto de exportación de Panamá que les interesa, le hacen clic en ese producto y van a ver que realmente hay muchísima información que tiene la plataforma y que yo, sin ánimos de exagerar, yo creo que yo les he mostrado probablemente solo un 20% de todo lo que hay en la plataforma. Excelente, gracias. No, muy interesante, licenciado Oscar. Muchísimas gracias a nombre del Sindicato de Industriales nuevamente por esta actualización. Definitivamente que muchos quizás no conocíamos. Esperamos poder volver a hacer estas actividades y poder reprogramar otra sesión como esta con más agremiados que puedan conocer pues, también los beneficios de esta plataforma súper interesante. Así que si no hay ninguna igual consulta por parte del público, creo que no tenemos consultas hasta el momento. Agradecerles a todos su participación. Mil gracias, licenciado Oscar, por todo y que tengan buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, por favor, ingresen a la plataforma, háganos sugerencias. Estamos en la mejor disposición de poder apoyarles y construir en conjunto casos de éxito que nos lleven a que esas gráficas que veíamos donde no aprovechamos las oportunidades se inviertan totalmente. Pero para eso dependemos de la disposición de ustedes. Que estén bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, saludos. Gracias, buenas tardes. Gracias por todo. Buenas tardes.